Buen día, mi nombre es Amara Pardo y en esta ocasión para el curso de Derecho Penal General les explicaré acerca de las figuras del derecho penal de autoría y participación. Las figuras del derecho penal de autoría y participación incluyen la autoría directa. En ella la persona comete un delito por sí misma, es decir, es quien realiza directamente la conducta y ejecuta dicha acción sin intervención de más nadie o de nadie más. De acuerdo a Quintero 2018, el estudio de la autoría es a la vez el estudio de la participación criminal, expresión que se refiere al conjunto de personas que intervienen de uno u otro modo en la comisión del delito, y la pena que le es o son aplicables en función de esa intervención. Por otra parte, la coautoría se configura cuando hay la participación de dos o más personas en la comisión de un delito y son quienes actúan conjuntamente para llevar a cabo pues esa conducta delictiva. Por poner un ejemplo, en las grandes organizaciones, en las empresas, en corporaciones, la coautoría implicaría, por ejemplo, la participación de personal en altos cargos, en cargos directivos o de alto mando, que valiéndose de esos puestos superiores, puestos de autoridad, participan en la comisión de delitos por parte pues, de sus subordinados. La doctrina del dominio del hecho se propone como una forma de identificación de coautores en estos casos, y se considera que el dominio funcional del hecho como un elemento importante a tener en cuenta. Sin embargo, la aplicación excesiva de esta doctrina puede llevar a una multiplicación de autores mediatos, lo que supone una dificultad en la distinción, en tratar de distinguir autores de partícipes. La autoría mediata se presenta cuando es un hecho, una persona utiliza a otra como un instrumento para cometer ese delito, donde evidentemente pues esa persona ejerce un control sobre esta para que realice esa conducta delictiva. Y esta figura se aplica cuando el autor mediato no realiza directamente la acción delictiva, pero sí utiliza a otra persona para llevar a cabo el delito, lo que conlleva que este otro mantenga un control sobre la voluntad de ese ejecutor. También puede explicarse o aplicarse en el contexto de las organizaciones criminales, donde los miembros de más bajo rango en la organización actúan de acuerdo a un programa establecido por esos altos mandos y ellos de cierta manera asumen la ideología de ese grupo. En este caso, el autor mediato como el instrumento son considerados autores, lo que da lugar entonces a una doble figura de autoría o de autor detrás del autor. Y básicamente esta figura nació para aquellas acciones que derivan de las actividades de los aparatos de las organizaciones y de esos poderes criminales, organizaciones de tipo terrorista, de narcotráfico, de extorsión, de crimen organizado, de trata de personas, en fin. Porque en esas organizaciones esos miembros no son solo meros instrumentos, sino que tienen como el adoctrinamiento necesario, por lo que esa conducta no se puede explicar autorreferencialmente, sino que simplemente solo es valorable justo en la medida en que en su condición de acción de la organización es realizada por una de sus piezas. En el artículo 29 del Código Penal colombiano nos enseñan en todos los apartes acerca de quién es autor, quién es coautor, quién es partícipe en un delito. Ahora bien, hablemos de los dispositivos amplificadores del tipo penal.
Estos son elementos que aumentan la gravedad del delito, como entre los cuales podemos encontrar la alevosía, el ensañamiento, la premeditación, la reincidencia, la tentativa, el concurso de personas en el delito, el cual se da cuando dos o más personas participan en la ejecución de esa conducta punible. Y este particularmente se encuentra regulado en el artículo 27 del Código Penal colombiano. Estos dispositivos pueden influir en la determinación de la pena que se vaya a imponer, ya que agravan la responsabilidad del autor del delito. Entonces, por ejemplo, la alevosía implica una actitud cobarde y desleal en la comisión del delito, lo que puede aumentar la pena que se va a imponer. Ahora bien, respecto de los casos que nos pide analizar el tutor en esta fase del curso, particularmente en el caso 1, considero que Nazario mismo es quien porta el revólver y la máscara en el momento del homicidio. Entonces, podríamos considerar que se trata de una autoría directa. En este caso, Nazario es el ejecutor material del acto delictivo, ya que él está directamente involucrado en la comisión del homicidio. Por lo tanto, Nazario se estaría enfrentando a una autoría directa por el homicidio de su padre, el cual lo hizo indiciado por una fortuna. Entonces él utiliza la máscara y el revólver como un medio para llevar a cabo el delito. Y pues considero que solo la presencia de estos elementos refuerzan la idea que efectivamente Nazario no solo es el instigador, sino pues que es el ejecutor, el perpetrador material del acto criminal. No hay terceros involucrados, por eso se considera que es el autor directo. Respecto al caso 2, considero que de la situación descrita no hay un amplificador concretamente, ya que no parece involucrar un dispositivo en términos penales, por decirlo así. Porque es que cuando hablamos del término dispositivo amplificador, generalmente lo asociamos con ciertos elementos que agravan la comisión de un delito, como ya anteriormente lo dije, la alevosía o la premeditación. Sea lo primero considerar que en el caso 2, hablando de hurto, el hurto se produce sin intimidación o violencia alguna respecto de las cosas o de las personas que intervienen. Elementos que sí tiene el robo. Por eso el robo es más grave, lo que se traduce pues en una pena más elevada. Pero en el presente caso, el individuo fue sorprendido cuando se disponía a abrir la cartera de la víctima, muy seguramente en una modalidad de cosquilleo, por lo que ni siquiera se consumó el hecho, no alcanzó a tenerlo en su poder. Por ello considero pues que es un hurto simple y que como tal no hay un amplificador determinado. En el caso 3, podríamos considerar que se trata de una tentativa de hurto de vehículo. Y es que la tentativa se refiere a la ejecución incompleta de un delito. No se logra consumar tampoco. Es decir, cuando alguien inicia la comisión de un delito, pero no logra consumarlo por alguna razón ajena a su voluntad, en este caso pues el vigilante. En ese escenario, el individuo intenta sustraer el vehículo haciéndose pasar por un dueño, y el vigilante del edificio, utilizando pues suponemos que es el arma de dotación, lo obliga al ladrón pues a pagar el vehículo. Aunque la acción como tal del vigilante evita que se complete el hurto, igual está presente la tentativa de cometer el delito. O sea, eso está vigente. Por lo tanto, pues estamos ante ese tipo de tentativa. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.